Donald Trump ofreció indulto a Assange a cambio de la fuente de los documentos de la Convención Demócrata. El ex representante republicano Dana Rohrabacher y Charles Johnson, un asesor con fuertes vínculos con la campaña electoral de Trump, hicieron la oferta según confirmó Jennifer Robinson, la abogada de Assange. Una inusual oferta se hizo presente ante los ojos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien está siendo juzgado en Londres. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció indultarlo a cambio de información. El mandatario estadounidense buscaba que Assange revele la fuente que accedió ilegalmente a los correos electrónicos de la Convención Nacional Demócrata antes de las elecciones de 2016, según una comunicación enviada a una corte londinense este viernes. La abogada de Assange, Jennifer Robinson, dijo que supervisó una reunión en la que el ex representante republicano Dana Rohrabacher y Charles Johnson, un asesor con fuertes vínculos con la campaña electoral de Trump, hicieron la oferta a Assange. Esta junta se dio en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido en agosto de 2017. Ambos explicaron que habían sido enviados por Donald Trump para ofrecer un pacto al activista. Según esa versión, la propuesta hecha por Rohrabacher pedía que el señor Assange identificara la fuente de las publicaciones antes de las elecciones de 2016 a cambio de alguna forma de indulto, dijo Robinson en una declaración como testigo ante el tribunal. Afirmaron que el presidente Trump estaba al tanto y que había aprobado su reunión con Assange para discutir una propuesta, y que mantendrían una audiencia con el presidente para hablar sobre el asunto al regresar a Washington, detalló Robinson, según recogen medios británicos. El mayor interés de Rohrabacher era el de aclarar las especulaciones sobre la posibilidad de que Rusia hubiera estado involucrada en la filtración de los correos demócratas que Wikileaks publicó antes de las elecciones estadounidenses de 2016. Él y el señor Johnson explicaron que cualquier información que tuviera el señor Assange sobre la fuente de las filtraciones de la Convención Nacional Demócrata resultaría de interés, tendría valor y ayudaría al señor Trump, detalló la letrada. La abogada del activista australiano sostuvo que a cambio de revelar esa información se ofreció a Assange algún tipo de perdón que evitaría su acusación y extradición a Estados Unidos. Por su parte, James Lewis, el abogado que representa al gobierno estadounidense en este proceso judicial, afirmó que no rebatirá la narración de Robinson, pero que obviamente no acepta la verdad de aquello que fue dicho por otros. Assange, de 49 años, está tratando de evitar su extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de conspirar para infiltrarse ilegalmente en computadoras del gobierno y de violar la ley de espionaje por la publicación de cables confidenciales de Wikileaks entre 2010 y 2011. Estados Unidos atribuye a Assange el hecho de haber conspirado con Mednik en 2010 y con otros hackers entre 2007 y 2015 para publicar ilegalmente información secreta en Wikileaks. Las revelaciones en el portal expusieron crímenes de guerra en Irak y Afganistán, archivos sobre la detención extrajudicial en la prisión de Guantánamo y cables diplomáticos que desvelaron abusos de derechos humanos en todo el mundo. En esta segunda fase de juicio de extradición, que quedó pospuesto en febrero, se prevé que la defensa llame a declarar a varios testigos para sustentar su tesis de que las acusaciones de Estados Unidos tienen motivaciones políticas, aunque la fiscalía sostiene que se trata de meros actos criminales. Al final del proceso, que durará unas 4 semanas, la jueza Vanessa Baraitser emitirá su dictamen, que con toda probabilidad será recurrido por la parte perjudicada, lo que significa que todo el proceso podría alargarse durante años. Trump urge a los republicanos del Senado votar por su reemplazo de la jueza Ginsburg cuanto antes, porque su muerte complica aún más un año electoral ya caótico. Desde que se conoció la noticia, los republicanos están demandando cubrir la plaza de la magistrada en la Corte Suprema antes de las elecciones. Ahora el presidente en un tuit sugiere que nominará a un sucesor en el cargo vitalicio cuanto antes. La muerte el viernes de la jueza Ruth Bader Ginsburg ha sumado más agitación a un año ya de por sí caótico, ya que el futuro de la Corte Suprema y la justicia estadounidense está en juego. Mientras los homenajes a la magistrada y legendario ícono feminista se iban multiplicando,
Una pregunta importante se cernía sobre el país 45 días antes de las elecciones presidenciales. ¿Confirmarán el presidente Donald Trump y el Senado controlado por los republicanos un reemplazo antes de la próxima legislatura presidencial? En un tuit de este sábado, el presidente sugirió que nominará a un sucesor rápidamente, pues para ello fue puesto en esta posición de poder. Escribió: "Tenemos la obligación de buscar un reemplazo para su puesto vitalicio cuanto antes". El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, aseguró momentos después de conocerse la noticia de la muerte de Ginsburg que el candidato del presidente Donald Trump recibirá una votación en el Pleno del Senado de Estados Unidos. Está en juego el futuro de la Corte, que en el momento de la muerte de Ginsburg tenía una mayoría conservadora de 5-4 en muchos temas importantes. Una mayoría que podría ampliarse y consolidarse durante una generación si los republicanos confirman a otro juez. La batalla por la nominación sobre el sucesor de Ginsburg podría ser inusualmente agria. El último deseo de Ginsburg, líder del ala libertad de la Corte, se lo transmitió a su nieta días antes y pidió no ser reemplazada hasta que se instale un nuevo presidente, según NPR. Los demócratas exigieron que los republicanos se comprometan a esperar hasta el próximo presidente, Trump o el candidato demócrata Joe Biden, asuma el cargo en enero. Algunos citaron la negativa de McConnell a cubrir una vacante bajo el mandato demócrata de Barack Obama después de la muerte del juez conservador Antonin Scalia en febrero de 2016. No hay duda, déjeme claro, que los votantes deben elegir el presidente y el presidente debe elegir al juez para que el Senado lo considere, dijo Biden, en un breve comunicado el viernes por la noche en Wilmington, Delaware. Esta fue la posición que tomaron los republicanos en 2016 cuando faltaban 10 meses para las elecciones. Ahora faltan 46 días. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, emitió una declaración que era idéntica a la publicada por McConnell ese día. El pueblo estadounidense debe tener voz en la elección de su próximo juez de la Corte Suprema. Por lo tanto, esta vacante no debe ser cubierta hasta que tengamos un nuevo presidente, afirmó. El viernes McConnell defendió su negativa de 2016 argumentando que el Senado y la Casa Blanca estaban controlados por partidos opuestos, mientras que ahora están dirigidos por el mismo partido. Ha convertido en una de las principales prioridades confirmar rápidamente a jueces jóvenes y conservadores para puestos nombrados de por vida, incluidos los magistrados de la Corte Suprema Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch. El presidente del Poder Judicial del Senado, Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, cuyo comité tiene jurisdicción sobre las nominaciones a la Corte Suprema, emitió un comunicado en el que elogiaba a Ginsburg como una pionera que sirvió con honor. No aclaró si tiene la intención de realizar audiencias para que una posible nominada de Trump la reemplace. La matemática del Senado es simple, los republicanos tienen 53 escaños. Pueden permitirse perder a 3 de sus miembros y aún así confirmar a un juez de la Corte Suprema sin ningún voto demócrata, con el vicepresidente Mike Pence emitiendo un voto de desempate. El viernes no quedó claro de inmediato si el partido tendría los votos. El margen de tiempo es corto, faltan 45 días para las elecciones y los 8 candidatos a la Corte Suprema tardaron más de 60 días en ser confirmados tras el anuncio de su nominación. El juez más reciente confirmado, Kavanaugh, tardó 89 días en 2018. El próximo Congreso y presidente no tomarán juramento hasta enero, lo que deja unos meses muertos hasta ese momento. La decisión de confirmar a un candidato a la Corte Suprema en los últimos días del mandato podría provocar una reacción agresiva de los votantes demócratas, con consecuencias para la candidatura a la reelección de Trump y la mayoría del Senado. Podría crear un dilema para los senadores republicanos en los estados más disputados, incluida la senadora Martha McSally en Arizona, la senadora Susan Collins de Maine, el senador Cory Gardner de Colorado, el senador Thom Tillis de Carolina del Norte, el senador David Perdue de Georgia y senador Johnny Ernst de Iowa. El senador demócrata Doug Jones de Alabama también puede enfrentar una decisión complicada. McSally, una de las senadoras más amenazadas políticamente, publicó en Twitter: "Este Senado de Estados Unidos debería votar sobre el próximo candidato del presidente Trump para la Corte Suprema de Estados Unidos. Los republicanos seguramente enfrentarán la presión de sus bases para cubrir la vacante con la idea de revocar la ley de 1973 del caso Roe contra Wade, que despenaliza el aborto, aumentar los derechos de armas y limitar la autoridad del Congreso en la regulación económica.
Si bien la Corte Suprema ha motivado en las últimas décadas a los republicanos más que a los demócratas en las urnas, hay evidencias de ese cambio este año. Una encuesta del Pew Research Center publicada el mes pasado reveló que el 66% de los partidos de Biden calificaron los nombramientos de la Corte Suprema como muy importantes para su votación de 2020, en comparación con el 61% de los partidos de Trump.